Hola, buenos días. Soy Loreto Sancho y soy abogada y pertenezco a la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid. Hoy os vengo a hablar de la diferencia fundamental entre agresión sexual y abuso sexual y, dentro de la agresión sexual, lo que constituye violación. Últimamente han salido numerosas sentencias, como puede ser la de La Manada o la del tema de los jugadores de la Arandina, que han puesto serias dudas o ponen en duda qué es lo que constituye una agresión sexual, cuándo una actitud es violación, cuándo constituye abuso y para aclarar esos términos es para lo que yo estoy aquí. Bien, el tema de la agresión sexual o el delito de agresión sexual y de abuso sexual vienen recogidos en el Código Penal, en el libro segundo, título octavo, donde se recogen todos aquellos atentados contra la libertad y la indemnidad sexual. En este capítulo no solo se van a recoger los delitos de abuso sexual y agresión sexual, sino otro tipo de delitos como puede ser la prostitución, la explotación sexual, el acoso sexual, el abuso sexual a menores de 16 años, etc. ¿Cuál es la principal diferencia entre el abuso sexual y la agresión sexual? Pues la principal diferencia es que en la agresión sexual siempre va a existir intimidación o violencia. Y en el abuso sexual no existe esta intimidación o violencia, pero desde luego los actos que se cometen son sin el consentimiento de la víctima. Como os estoy diciendo, en el abuso sexual hay una falta de consentimiento, pero lo que no hay es violencia e intimidación. Y aquí el término consentimiento es el que nos genera mayores dudas, porque estamos viendo muchas veces que ¿qué es eso de consentimiento? No siempre es no. Si no digo no, es que sí. Para explicaros en qué consiste el consentimiento, quiero mostraros un vídeo. Vamos a comparar el consentimiento con el tomar té. Si aún no entiendes el concepto de consentimiento, imagínate que en vez de iniciar una relación sexual con alguien, te ofreces a prepararle una taza de té. Preguntas, oye, ¿quieres una taza de té? Y él o ella responde, sí, claro, me encantaría una taza de té, gracias. Entonces, sabes que quiere una taza de té. Si cuando preguntas, oye, ¿quieres una taza de té? Te responde, bueno, no sé. Entonces puedes preparar o no la taza de té, pero ten en cuenta que tal vez no se la beba. Y si no se la bebe, entonces, y esto es lo más importante, no le obligues a bebérsela. El simple hecho de haber preparado una taza de té no te da derecho a obligar a nadie a bebérsela. Y si la respuesta es no gracias, entonces no prepares té. En absoluto. No hagas té, ni obligues a nadie a beber té. Ni te enfades si la persona no quiere té. ¿Entiendes que no quiere té? Es posible que te diga sí gracias, qué amable eres. Y que luego, cuando traes el té, haya cambiado de opinión y no lo quiera. De acuerdo, es un fastidio que hayas dedicado tiempo a preparar el té. Pero la otra persona no tiene la obligación de beberlo. Primero quería té y ahora no lo quiere. A veces las personas cambian de opinión en el tiempo que se necesita para hervir el agua, preparar el té y añadir la leche. Y está bien si la gente cambia de opinión. Tú sigues sin tener derecho de obligar a nadie a beber té. Y si la persona está inconsciente, no le prepares té. Las personas inconscientes no quieren té. Y no pueden contestar a la pregunta ¿quieres té? Porque están inconscientes. Vale, igual estaban conscientes cuando les preguntaste si querían té y te contestaron que sí, pero en el tiempo que pasó entre hervir el agua, preparar el té y añadir la leche, la persona está inconsciente. Deberías dejar la taza de té y asegurarte de que la persona inconsciente esté sana y salva. Y te repito otra vez lo más importante, no le obligues a beber té. Sí, es cierto que te había dicho que sí quería té, pero una persona inconsciente no quiere té. Si alguien te dijo que quería té, empezó a beberlo y luego se desmayó antes de terminarlo, no se lo viertas en la garganta. Llévate el té y asegúrate de que esté a salvo. Porque una persona inconsciente no quiere té. Confía en lo que te digo. Si el sábado pasado en tu casa alguien te dijo que sí que quería té, eso no significa que quiera que le prepares té todo el tiempo. No quiere que te aparezcas por su casa sin avisar y le prepares té y le obligues a bebérselo diciendo «pero tú querías té la semana pasada». O que se despierte y le estés echando té por la garganta diciendo «pero tú querías té anoche». Si eres capaz de entender lo completamente absurdo que es obligar a la gente a beber té cuando no lo quieren, y eres capaz de entender que alguien no quiere té, entonces, ¿por qué es difícil entenderlo cuando se trata de sexo? No importa si se trata de té o de sexo. El consentimiento lo es todo. Y a propósito, voy a prepararme una taza de té.
Hay ocasiones en que ese consentimiento se obtiene de forma viciada o se abusa de una situación específica para determinar si ese consentimiento ha existido o no. Siempre se va a entender que no ha habido consentimiento cuando la persona esté privada de sentido o se hayan utilizado fármacos, drogas u otra serie de sustancias para anular esa voluntad. Y aquí muchos diréis, es que hay veces que una persona ha bebido y no nos está diciendo que no. Ya, pero es que no está consintiendo porque tiene sus facultades o sus capacidades mermadas, con lo cual no es consciente, no tiene la facultad de poder decidir si quiere llevar a cabo esa actuación o no. Por lo tanto, ese consentimiento está viciado. Se está hablando últimamente mucho de si te echan algún tipo de sustancia en la bebida y se aprovecha esa situación para cometer abuso sexual. Pues desde luego es un abuso sexual. ¿Qué diferencia hay entre un abuso sexual con acceso carnal y una violación? ¿Todo acceso carnal es violación? No. La violación es un delito específico que se comete siempre en base a la agresión sexual. Es decir, que para que haya violación tiene que haber violencia o intimidación. Si hay acceso carnal pero no ha existido violencia o intimidación, estaremos ante un abuso sexual si no hay consentimiento, pero un abuso sexual con acceso carnal. No podemos llamar a esto violación. Ahora vamos con las agresiones sexuales, es decir, aquella agresión contra la libertad sexual que se produce con violencia o intimidación. Cualquier agresión sexual en que haya violencia o intimidación lo vamos a catalogar como agresión sexual y no como abuso sexual. Y dentro de las agresiones sexuales, si ha habido acceso carnal, como se ha producido con violencia o intimidación, eso ya es un subtipo agravado que constituye la violación. Es decir, violación es aquella agresión sexual producida con violencia o intimidación en la que hay acceso carnal, ya sea por vía vaginal, por vía anal o por vía bucal, o introducción de objetos por las dos primeras vías. Eso va a ser una violación, que es un subtipo agravado. La agresión sexual está castigada con penas de 1 a 5 años de prisión y la violación nos vamos ya a penas de 6 a 10 años. Además de todo esto, si esa agresión sexual que sea violación porque haya acceso carnal o no lo sea, o sea, simplemente la agresión sexual porque ha habido violencia o intimidación, va a tener supuestos agravados si se ha producido frente a personas especialmente vulnerables por razón de la edad, de la enfermedad, si se ha producido en una situación de superioridad, en una situación de parentesco. Todas esas situaciones van a suponer un plus de gravedad y por lo tanto va a haber una mayor pena si se producen estas situaciones. Como lo estoy diciendo, la agresión sexual siempre va a haber violencia o intimidación. El término intimidación nos puede llevar a generar alguna duda. La intimidación puede ser de distintos tipos, a través de amenazas o a través de lo que podemos llamar intimidación ambiental. ¿Qué es eso? Pues una persona puede verse intimidada cuando frente a ella hay más de un agresor. No hay ningún hecho concreto que te intimide tipo amenaza o de otro estilo, pero sí que es cierto que la presencia de varios sujetos ya provoca en la víctima una intimidación. Eso es lo que llamamos intimidación ambiental. Esto ya ha sido resuelto muchas veces por el Tribunal Supremo, pero sí que es cierto que en la sentencia de la Manada hay un plus, o nos explica el Tribunal Supremo un plus frente a esta intimidación ambiental, por cuanto en ese supuesto en concreto la agresión se produce por varios sujetos a la vez y todos ellos podían haber sido castigados no solo por la agresión que comete cada uno de ellos, sino que se les va a entender como cooperadores necesarios en la agresión de los demás. Todos normalmente pensamos que los agresores sexuales o los abusadores sexuales tienen un perfil determinado. No es así. Agresor sexual o abusador sexual puede ser cualquiera. De hecho, muchas de estas agresiones sexuales se producen dentro del seno de la familia o de las relaciones personales. Tenemos el concepto equivocado de que dentro de un matrimonio o de una relación de pareja no puede haber una agresión sexual, y sí puede haberla. En el mismo momento en el que una persona no consiente, ya hay por lo menos un abuso sexual. Y dentro de las relaciones de pareja hay muchas agresiones sexuales y hay muchas violaciones. Lo que pasa es que no se suelen denunciar. Denunciar un tipo de agresión sexual es muy violento siempre que se produzca dentro del ámbito familiar, porque hay otros factores que nos pueden influir, como es la relación con los hijos, la relación familiar, el contar lo que te está sucediendo. No tengamos el concepto de que agresor sexual siempre es un extraño, porque en muchas ocasiones está dentro del entorno familiar.
De hecho, está previsto y penado con mayor castigo si esa agresión o abuso sexual se produce por una persona familiar dentro del ámbito de tu confianza o de parentesco. ¿Es muy difícil cruzar la línea entre la confianza y pasar al abuso? No es difícil, es muy fácil. Lo que pasa es que tenemos unos estereotipos que pensamos que si una persona viste de una determinada manera está provocando, justificamos ese tipo de actuaciones de abusos o agresiones cuando no tienen justificación. La línea está ahí, inmutable. Es una línea clara entre lo aceptable y lo intolerable. Pero a veces la sociedad la desdibuja, la retorcemos y la doblamos hasta que se rompe. Yo creo que la línea está en la violencia física. Si la mujer no intenta resistirse, será que le gusta. La mayoría de episodios de violencia sexual no implican el uso de la fuerza. De hecho, la violencia sexual es toda aquella situación con contenido sexual en donde la víctima se ve envuelta y no se respetan ni sus deseos ni su voluntad. Practicar sexo con una persona que no ha dado su consentimiento es un delito, pero también lo es besar, acariciar o difundir fotos íntimas de alguien sin su aprobación. Todo el mundo sabe que muchas tías dicen no cuando en realidad quieren decir sí. Si un tío te gusta, te enrollas con él y le pones a 100, no puedes cortarle el rollo así de repente. Solamente sí quiere decir sí. Todo el mundo puede cambiar de opinión y decir que basta, que ya no quiere seguir adelante. Da igual que sea tu pareja de toda la vida o alguien que acabas de conocer. Pues yo pienso que no puedes salir por ahí a beber o drogarte con cualquiera y luego sorprenderte porque te pasa algo malo. Si te vistes como una puta, es que algo andas buscando. Hay que dejar claro que el único culpable de una agresión sexual es quien la comete. Que una mujer, una chica, decida libremente cómo vestirse, con quién relacionarse, no da derecho a nadie a que se aprovechen de ella. Siempre había creído que los violadores eran gente chunga, al margen de la sociedad, pervertidos, depredadores sexuales, locos, peligrosos. La mayoría de los agresores sexuales no son desconocidos, enfermos mentales o violadores que aparecen en un callejón oscuro cuando menos te lo esperas. Aunque estas agresiones existen, se calcula que en el 80% de los casos el agresor conoce a su víctima. Suelen ser familiares, compañeros de trabajo o de clase, amigos, parejas o exparejas. Lo que tienen en común todos los agresores sexuales es que disfrutan ejerciendo el poder y el control. La violencia sexual es por ello una forma más de violencia machista. Solo en 2013, según datos del Ministerio del Interior, se denunciaron 1.298 agresiones sexuales en España, una cada 7 horas. Aunque según nuestra experiencia, calculamos que se denuncian menos del 15% de agresiones sexuales reales. Pero hay muchas denuncias falsas, ¿no? Lo dicen hasta algunos políticos. Sí, muchas mujeres denuncian por despecho, por venganza. A pesar de la polémica que siempre suscita este tema, los datos nos demuestran lo contrario. Por ejemplo, en violencia de género, tan solo el 0,005% de las denuncias son falsas. Esto según la Fiscalía General del Estado. Y en violencia sexual es aún peor, porque nuestra experiencia profesional demuestra que la mayoría de las mujeres víctimas de un ataque sexual nunca lo cuentan ni lo denuncian, generalmente por miedo, por vergüenza o porque se sienten culpables. Eres parte de la solución. Ayúdanos a dibujar la línea. En muchas ocasiones, y en el ámbito de la juventud, se consideran actuaciones como leves aquellas que no lo son, y confundimos términos de confianza o colegueo con verdaderos abusos sexuales. Si nosotros nos encontramos en un bar y hay un amigo que se da la vuelta y nos toca el culo, decimos, es una tontería. Pues no, es un abuso sexual. ¿Por qué? Porque la víctima no ha consentido. Como os he dicho antes, el consentimiento es fundamental. ¿Nos vamos al solo sí es sí? Pues efectivamente, solo sí es sí. Ahora muchos jóvenes se piensan que tienen que ir con un papel para que cuando vaya a tener una relación me tiene que firmar la otra persona que consiente. No, no nos vamos a extremos. Nos vamos a que todos somos capaces de decidir y de ver y prever cuándo una persona sí quiere mantener esa relación o no.
¿Podemos poner límites? Por supuesto. No podemos vernos incursos cuando somos la víctima en decir, es que ahora no puedo parar. Sí, puedes parar cuando quieras porque la voluntad es tuya y la decisión siempre es tuya. Como hemos visto en el vídeo, hay muchas veces que dices, no, es que cuando ya has empezado no puedes parar. ¿Por qué no? Hemos visto también el vídeo del té. A mí me puede apetecer té, pero bebo un trago y no me sienta bien y no me apetece seguir tomando té. Por lo tanto, el consentimiento es básico y fundamental. Si no hay consentimiento, hay o abuso o agresión sexual, si hay violencia o intimidación. Como os he dicho, en el título 8º del libro 2 del Código Penal no solo se recogen las conductas relativas al abuso sexual o la agresión sexual, hay otras conductas que también atentan contra la libertad e indemnidad sexual y que vienen recogidas ahí. ¿A qué nos estamos refiriendo? A los temas de explotación sexual, a los temas de prostitución, al tema del exhibicionismo y al tema del abuso sexual a menores de 16 años. ¿Por qué hay artículos específicos que condenan el abuso o agresión sexual a menores de 16 años? Porque se entiende que los menores de 16 años su consentimiento va a estar viciado, porque no son capaces de distinguir esa situación en la que se van a ver envueltos. Y hay otro precepto que recoge la agresión a mayores de 16 y menores de 18. Bueno, como os estaba comentando, cuando no hay consentimiento hay violencia sexual, que puede ser o agresión sexual si hay violencia o intimidación que se convierte en violación, si esa agresión sexual con violencia o intimidación consiste en acceso carnal, por vía vaginal anal o bucal, o puede ser violencia sexual si no hay consentimiento pero no hay violencia o intimidación. En todo caso, constituiría abuso sexual. Pero es que hay otro tipo de violencia sexual, como pueden ser el abuso sexual a menores, la prostitución y trata de personas, el acoso sexual, el hostigamiento sexual. No solo el acceso carnal o los tocamientos son violencia sexual. La violencia sexual es violencia de género cuando la sufren mujeres y niñas por el mero hecho de ser mujeres. Y es que esto es un reflejo de la cultura machista, porque ¿cuántas veces hemos escuchado expresiones como las que estáis viendo? No seas exagerada, hay que agradecer los piropos, o no, quiere decir sigue intentándolo a ver si lo consigue, vas provocando con ese escote, no te hagas la estrecha. Todo ese tipo de comentarios los hemos sufrido y los hemos visto en múltiples ocasiones. Y la cultura del piropo es una cultura que ha venido existiendo en España desde hace muchísimo tiempo y todo el mundo dice, si es un piropo, no te lo tomes a mal. No, no todos los piropos gustan, no tenemos por qué soportar los piropos porque muchas veces no son piropos, sino que llevan un componente de agresión sexual. Te sientes intimidada sexualmente cuando te echan algún tipo de esos piropos. Vivimos inmersos en una cultura de la violación, no solo a través de los asesinatos, de los malos tratos, sino de esa violación sexual. Y en muchas ocasiones esa violación sexual se produce por los medios técnicos, redes sociales y medios electrónicos que tenemos ahora todos los jóvenes, porque estamos viendo en múltiples ocasiones cómo te llegan a través de mail fotos de alguna amiga en actitud sexy o enseñando algo, y esto se va pasando. Y eso también constituye delitos si se están utilizando fotografías o vídeos de naturaleza sexual no consentidos. También eso es un tipo de delito y se puede castigar. Enviar fotos ajenas sin consentimiento o, mucho más cercano para la gente joven, muchas canciones llevan implícitos mensajes que son violencia sexual. Todos vemos en raperos, en canciones de determinado estilo musical que todos conocemos, que llevan implícito un mensaje de violencia sexual porque en todos ellos hay contenido que nos hace ver a la mujer como un objeto. No hace falta que diga las múltiples letras que creo que todos conocemos. Eso también es un tipo de violencia sexual. ¿Quién puede ser un agresor sexual? Os he comentado antes que no solamente pueden ser desconocidos, de hecho la mayor parte de las agresiones sexuales se producen dentro del ámbito de los conocidos, amigos, familiares, parejas, vecinos, personas cercanas, no solo son siempre desconocidos. Cuando se producen esas agresiones sexuales por parte de gente cercana, tienen un plus de sanción porque nos pillan desprevenidos, es alguien en quien tú confías y esa confianza genera que estés sin ningún arma preventiva.
Entonces, sí que es verdad que tenemos que tener cierto cuidado con la gente a la que conocemos, porque hemos visto muchísimas veces que, sobre todo en niñas menores de edad, que te dejan al cuidado de un familiar, un amigo, un vecino, y se producen esas agresiones sexuales en la persona en la que más confías. Como os he dicho, hay mucha violencia sexual a través de las redes y hay ciberviolencias. No se producen solo con las humillaciones, sino hay un tipo de delito que se llama la sextorsión o el grooming, que es contactar con menores de edad a través de redes, haciéndote pasar por un menor. ¿Y cuántas veces hemos visto que quedan menores de edad con quienes piensan que son de su edad y en los que están compartiendo algo, y cuando quedan ves que quien realmente te ha citado ha sido mayor de edad y con una intención pues nada sana, sino una intención de provocar algún tipo de abuso o agresión sexual? Es muy importante mentalizar a todas aquellas personas que puedan ser víctimas de un abuso o de una agresión sexual en que no hay que ocultarlo, no hay que taparlo. Pero estamos muy acostumbrados a sentirnos víctimas y a sentirnos culpables de haber sufrido esa agresión. No tenía que haber salido hasta las tantas, no me tenía que haber quedado a solas con este chico. No somos culpables, somos víctimas. Entonces, no te calles, no lo aceptes, no lo apoyes, actúa. ¿Qué hay que hacer ante una agresión sexual? Pues en primer lugar hay que, si ha sido una agresión sexual en la que se han causado algunas lesiones o ha habido una agresión sexual que constituye violación, va a haber ciertos restos. Entonces lo que tienes que hacer es ir al hospital para que se puedan obtener muestras de forma inmediata que puedan llegar a identificar al agresor y a probar que se ha cometido esa agresión sexual. Tienes que contarlo, es muy importante denunciar, porque si no denuncias esto queda en el olvido y las consecuencias son muy graves. Asesorarte, desde luego, porque hay ahora muchas asociaciones, como la asociación a la que yo pertenezco, que damos apoyo no solo legal, sino también psicológico, porque es una situación que tienes que afrontar, pero desde luego hay que denunciarlo y hay que conseguirlo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos en los tribunales? La prueba. Porque, evidentemente, en nuestro sistema penal, que existe el principio de presunción de inocencia, quien tiene que llegar a probar que esa situación se ha producido y que esos hechos se han cometido es la persona que lo denuncia. Porque la presunción de inocencia quiere decir que nadie es culpable hasta que no se demuestra lo contrario. Por lo tanto, es muy importante actuar desde ese primer momento que se ha producido el hecho. Acudir al médico, ya digo, si ha habido algún tipo de lesión o algún tipo de resto orgánico que pueda quedar fruto de esa agresión sexual. Si no lo ha habido, da igual, hay que ir a denunciar siempre y poner en conocimiento la persona que ha sido, por lo menos los mayores datos posibles, para que de forma inmediata se pueda averiguar, asesorarse e ir con la cabeza muy alta, porque no somos causantes de ningún tipo de agresión. Lo que somos víctimas. Espero que os haya resultado esclarecedora esta charla, que os hayan aclarado algunas dudas que puedan existir, como es la diferenciación entre uno u otro tipo de atentado contra la libertad sexual. Y para cualquier cosa que necesitéis, cualquier ayuda, si la precisáis, o incluso simple asesoramiento, siempre está la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos a la que pertenezco, que tenéis las puertas abiertas para, pues eso, aclarar dudas, ayudaros, daros apoyo si lo necesitáis y cualquier cosa que necesitéis.